Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos tus zonas erróneas. A veces transitamos la vida como si estuviéramos atrapados en una especie de piloto automático, reaccionando a las circunstancias externas sin detenernos a cuestionar si esas respuestas realmente provienen de nosotros o si son, en realidad, mecanismos aprendidos, condicionamientos instalados desde la infancia. Este libro parte de una idea poderosa y provocadora. Somos responsables de casi todos nuestros estados emocionales, incluso aquellos que creemos inevitables, como la culpa, la preocupación o la inseguridad. Desde los primeros momentos, se plantea una invitación a mirar hacia adentro con valentía. No para encontrar culpa, sino para descubrir libertad. Para Wayne Dyer, muchas de nuestras limitaciones emocionales no son más que hábitos mentales, pensamientos repetitivos que hemos aceptado como verdades absolutas. Y lo que es aún más transformador. Si hemos aprendido a pensar de cierta forma, también podemos desaprenderlo. Este despertar a la conciencia personal implica algo fundamental. Asumir que nadie más es responsable de lo que sentimos. No nuestros padres, ni nuestra pareja, ni el jefe, ni las condiciones del mundo. Lo que nos hiere, lo que nos frena, lo que nos hace dudar de nosotros mismos no es el mundo exterior, sino las ideas que albergamos sobre cómo deberíamos vivir. Comenzar este viaje significa preguntarse con sinceridad: ¿de dónde vienen mis pensamientos automáticos? ¿Por qué me siento mal cuando alguien desaprueba lo que hago? ¿Qué parte de mí necesita constantemente validación? ¿Es realmente necesario vivir con miedo al error o con culpa por lo que hice ayer? En el corazón de todas estas preguntas hay una verdad liberadora. Puedes pensar de otra manera. El primer paso no es cambiarlo todo, sino reconocer que algo en ti desea y merece cambiar. Que vivir mejor no es un lujo reservado a unos pocos, sino una posibilidad disponible aquí y ahora, para cualquiera que esté dispuesto a mirar con nuevos ojos su interior. No se trata de convertirnos en alguien más. Al contrario, se trata de recuperar nuestra esencia más libre, esa parte que muchas veces ha sido silenciada por años de condicionamiento social, religioso o cultural. Empezamos, entonces, no con soluciones rápidas, sino con una mirada nueva. La mirada de quien sabe que su mayor poder reside en cómo elige pensar y sentir. Y es justamente desde esa base, la toma de conciencia y la voluntad de cambiar, que comenzamos a desarmar nuestras zonas erróneas. Aquellas regiones de nuestra mente donde habita el autosabotaje, el miedo al juicio, la dependencia del pasado, el temor al futuro. No para luchar contra ellas, sino para iluminarlas con la claridad de una nueva comprensión. A lo largo de este recorrido, nos adentraremos en cada una de esas zonas, no como obstáculos, sino como puertas hacia una vida más auténtica. Cada capítulo será una invitación a liberar una capa de condicionamiento, a soltar una idea obsoleta, a dejar de pedir permiso para ser quien realmente eres. Porque el mayor regalo de este libro no es solo el conocimiento, sino el permiso tácito que te entrega. El permiso para elegirte. Para vivir sin culpa, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Para pensar con autonomía. Para sentir con plenitud. Para ser tú, en tu forma más libre y consciente. Una de las primeras barreras internas que se exploran es quizá la más común y también la más insidiosa. La necesidad de aprobación de los demás. Esta zona errónea no suele anunciarse con palabras, pero actúa como un hilo invisible que guía nuestras decisiones, comportamientos y hasta nuestras emociones. Es ese impulso silencioso que nos hace mirar por encima del hombro buscando la validación ajena, que nos impide actuar con libertad por miedo al juicio, o que nos hace decir sí cuando queremos gritar no. Wayne Dyer nos invita aquí a observar una verdad incómoda. Hemos sido entrenados desde pequeños para buscar la aceptación. Desde la infancia, fuimos recompensados cuando complacíamos y castigados cuando no lo hacíamos. Esta dinámica se interiorizó tan profundamente que, al crecer, muchos seguimos obedeciendo reglas no escritas para obtener el cariño,
el respeto o el reconocimiento de los demás. Sin embargo, lo que parece una actitud socialmente deseable es en realidad una trampa emocional que nos aleja de nosotros mismos. El costo de vivir bajo esta necesidad es alto. Cuando nuestras acciones están dictadas por el que dirán, cedemos nuestra libertad. Nos convertimos en marionetas emocionales de los demás. Dejamos de ser honestos por miedo a ser rechazados, postergamos sueños para no incomodar y cultivamos una versión edulcorada de nosotros mismos que solo busca agradar. El resultado: una vida que puede parecer correcta por fuera, pero que por dentro está teñida de frustración, vacío y desconexión. Pero el mayor problema no es que los demás nos controlen. El verdadero dilema es que nosotros les entregamos ese poder. Cada vez que posponemos lo que sentimos o pensamos para complacer a otro, estamos reforzando la idea de que el valor propio depende del aplauso ajeno. Y si nuestra estima está atada a las opiniones externas, nos convertimos en esclavos emocionales. La salida de esta zona errónea no es volverse insensible o egoísta. Se trata, más bien, de entender que la aprobación más importante es la propia. Que las decisiones que nacen desde la integridad, aunque no siempre sean comprendidas por los demás, son las únicas que sostienen una vida plena. Ser libre no es ignorar a los otros, sino priorizar la coherencia interna sobre la conformidad externa. Jer insiste en que no estamos obligados a justificar cada elección. No estamos aquí para cumplir las expectativas ajenas, sino para realizar la propia. Cuando soltamos la necesidad de complacer, no solo recuperamos energía mental, sino que comenzamos a relacionarnos con más autenticidad. Las conexiones dejan de basarse en la máscara que mostramos y empiezan a construirse desde la verdad que habitamos. Este desapego no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de reeducación emocional. Comienza con pequeños actos de honestidad. Decir lo que realmente pensamos, hacer lo que verdaderamente deseamos, poner límites donde antes había complacencia. Cada vez que elegimos la autenticidad por encima del agrado, fortalecemos nuestra autonomía. Lo más revelador es que, al liberarnos de la necesidad de aprobación, ganamos respeto real. Cuando dejamos de buscar gustar a todos, atraemos a quienes resuenan con nuestra esencia verdadera. Y esa sintonía, aunque más escasa, es infinitamente más poderosa. Superar esta zona errónea es abrazar la incomodidad de ser uno mismo en un mundo que muchas veces premia la obediencia. Pero es también el comienzo de una vida más serena, donde las decisiones no están teñidas de miedo, sino guiadas por convicción. La libertad emocional nace cuando dejamos de pedir permiso para existir. Si hay dos emociones que roban nuestra energía vital sin darnos nada a cambio, son la culpa y la preocupación. Se disfrazan de responsabilidad y previsión, pero en realidad son trampas emocionales que nos mantienen atados al pasado y al futuro, incapaces de vivir plenamente el único momento que existe: el presente. Wayne Dyer nos muestra que la culpa es la emoción del pasado no resuelto, ese eco de algo que hicimos o dejamos de hacer y que nos persigue con la falsa promesa de que flagelarnos es una forma de redención. Pero sentir culpa no cambia el pasado. No corrige, no repara. Solo estanca. Es una emoción que drena nuestra capacidad de actuar hoy, porque nos mantiene encadenados a lo que ya fue, como si repasar el error una y otra vez pudiera borrar sus consecuencias. El mensaje de Jer es liberador y radical. Nadie necesita sentir culpa para ser una mejor persona. De hecho, cuanto más nos flagelamos, menos aprendemos. Porque en lugar de observar con compasión y responsabilidad, quedamos atrapados en un círculo de autodesprecio que no nos permite crecer. La culpa perpetuada es un castigo inútil. La verdadera transformación nace del reconocimiento sereno del error y del compromiso auténtico de actuar diferente a partir de ahora. Al otro lado de la línea emocional está la preocupación, ese ejercicio mental de imaginar todo lo que podría salir mal. Mientras la culpa nos ancla al pasado, la preocupación nos lanza al futuro con una energía de ansiedad que, paradójicamente,
nos quita claridad para tomar decisiones. Es como si creyéramos que pensar intensamente en un problema nos diera control, cuando en realidad nos hace sentir cada vez más impotentes. Preocuparse no resuelve nada. No es un acto preventivo. Es una forma de anticipar el dolor antes de que exista, muchas veces por situaciones que nunca ocurren. Yer subraya que gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir en tiempos que no son el ahora. Y en esa desconexión temporal, olvidamos que nuestra única fuente de poder es el presente. Este capítulo no propone ignorar las consecuencias de nuestros actos o negar los desafíos del porvenir. Lo que propone es cambiar la actitud mental. En vez de cargar con la culpa, asumir con responsabilidad lo que fue y actuar en consecuencia. En lugar de preocuparse, prepararse. Sustituir el remordimiento por la acción y la ansiedad por el enfoque. Uno de los puntos más contundentes que Dier plantea es que muchas veces usamos la culpa o la preocupación como excusas para no actuar. Nos mantenemos en ese estado emocional porque es más fácil sentirnos mal que tomar decisiones valientes. Es una forma inconsciente de evitar el cambio. Pero esa zona errónea no solo es inútil, también es costosa. Consume nuestra energía vital, nos estanca emocionalmente y nubla nuestra creatividad. El camino de salida comienza, como siempre, con la conciencia. Observar cuando nos invade la culpa y preguntarnos: ¿esto me está ayudando a crecer o me está paralizando? Observar la preocupación y decirnos: ¿estoy resolviendo algo o simplemente sufriendo por adelantado? Es en esa pausa consciente donde empieza la libertad. Gier nos invita a dejar de vivir en los extremos temporales, a reconciliarnos con el pasado sin quedarnos atrapados en él y a mirar al futuro sin perder de vista que la vida sucede ahora. Lo que pasó ya no está en nuestras manos. Lo que vendrá tampoco. Pero este instante, este único momento en el que podemos aspirar, pensar, elegir, es el verdadero escenario del cambio. Y es aquí, en esta presencia renovada, donde comenzamos a recuperar el timón de nuestra vida. Liberarnos de la culpa y la preocupación no significa carecer de emociones, sino elevar nuestra conciencia para que las emociones no nos gobiernen. Es reconocer que sentirnos mal no nos hace más responsables. Lo que realmente nos hace responsables es elegir, cada día, ser fieles a lo que queremos construir. Este es el paso más difícil y también el más transformador. Dejar de ser víctimas de lo que ya no podemos cambiar y arquitectos temerosos de lo que no ha ocurrido. Solo así podemos recuperar la serenidad, la dirección y la energía para vivir una vida más plena, más presente y más libre. Una de las trampas más persistentes de la mente humana es la tendencia a construir su identidad a partir del pasado. No solo revivimos acuerdos y errores, sino que nos definimos por ellos, como si fuésemos una historia ya escrita, sin posibilidad de reescritura. A esto se suma otro condicionamiento igualmente limitante: la idea de que necesitamos a otros, su afecto, su validación, su compañía, para sentirnos completos. En este capítulo se entrelazan dos zonas erróneas profundamente enraizadas: el apego al pasado y la dependencia emocional. Gier señala que muchas personas viven con el ancla emocional clavada en lo que fue. Puede ser una infancia difícil, una relación fallida, una injusticia sufrida, o incluso una identidad construida en torno a logros o fracasos del ayer. Y aunque es cierto que lo vivido nos ha formado, no es menos cierto que seguir atados a ese guión nos impide transformarnos. La mente, cuando no se cuestiona, tiende a aferrarse a sus narrativas más antiguas. Y con ellas, perpetúa hábitos, miedos y creencias que ya no tienen sentido en el presente. La frase que se repite con frecuencia, "yo soy así porque me pasó esto", es, para Gier, una de las excusas más paralizantes. Nos convierte en víctimas de una historia que ya no está ocurriendo. Nos ata emocionalmente situaciones que, en muchos casos, ya solo viven en la memoria. Pero la memoria no es un espejo fiel. Es un filtro que edita, que exagera, que omite.
Y construir el presente desde esas imágenes distorsionadas es una receta para la insatisfacción. El pasado no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo otorguemos. Y eso ocurre cada vez que lo usamos como justificación para no cambiar. No confío porque me traicionaron. No puedo porque fracasé. No soy suficiente porque me dijeron que no lo era. Estas frases pueden parecer razonables, pero en realidad son cadenas mentales. Y romperlas implica un acto profundo de valentía. Soltar la identificación con el dolor y abrirse a la posibilidad de ser distinto. A esto se suma otra creencia limitante: la necesidad de otros para completarnos. Esta zona errónea se manifiesta de múltiples formas. En relaciones de pareja donde hay más miedo que amor, en amistades que ya no nutren pero se sostienen por costumbre, o en decisiones pospuestas por no incomodar. La raíz de esta dependencia es la idea de que solos no somos suficientes. Gier desmantela esa noción con contundencia. La madurez emocional consiste en saber que uno puede elegir compartir la vida con otros, pero no necesita hacerlo para sentirse pleno. La dependencia es lo contrario del amor. Donde hay necesidad, hay miedo. Y el miedo, tarde o temprano, sabotea toda forma de vínculo sano. La libertad comienza cuando uno se convierte en su propia fuente de bienestar. Cuando comprendemos que nadie tiene la obligación de hacernos felices y que ninguna relación sana puede construirse desde la carencia. Esto no implica aislamiento, sino responsabilidad afectiva. Significa decir: yo soy quien crea mi experiencia emocional. Te elijo, pero no te necesito para ser. Para salir de esta zona errónea, Gier propone un cambio de perspectiva radical. Vivir desde la elección, no desde la costumbre ni el miedo. Elegir quién queremos ser hoy, más allá de lo que fuimos. Elegir con quién compartir, sin depender. Elegir liberar al pasado de su poder sobre nuestro presente. Elegir no por obligación ni por temor, sino por convicción. Esta transformación no se logra en un día, pero cada decisión consciente debilita el peso de lo aprendido. Cada vez que cuestionamos un yo soy así o un sin ti no puedo, estamos recuperando terreno emocional. Estamos diciéndole a la vida: quiero ser protagonista, no repetidor de viejas escenas. Y así, paso a paso, vamos desmontando estas zonas erróneas que nos han limitado durante años. No con rabia hacia lo vivido, sino con gratitud por reconocer que ya no necesitamos esas cadenas para caminar. En algún momento de la vida, todos hemos sentido el anhelo de seguridad. Ese deseo de que todo esté bajo control, de que las cosas sigan como están, de no tener que enfrentarnos a lo incierto. Y aunque la estabilidad puede ser reconfortante, Wendell nos revela que cuando se convierte en una necesidad absoluta, la seguridad se transforma en una prisión emocional. A su lado, el conformismo aparece como su guardián silencioso. No causa estruendo, pero impide todo movimiento real. Vivimos en una cultura que ensalza la seguridad como sinónimo de éxito. Conseguir un empleo estable, mantener una relación aunque no sea satisfactoria, evitar lo desconocido, lo distinto, lo que implique riesgo. Pero esta búsqueda de control absoluto es ilusoria. Nada, ni siquiera lo que creemos más sólido, está libre del cambio. Y en ese intento de protegernos de la incertidumbre, muchas veces terminamos renunciando a lo más esencial: nuestra evolución. El conformismo es, entonces, esa voz interna que dice: mejor no arriesgar, esto es suficiente, no vale la pena intentar. Es una actitud pasiva disfrazada de prudencia. Pero, en el fondo, es miedo. Miedo a fracasar, a perder, a equivocarse, a ser juzgado. Y como el miedo suele disfrazarse de sensatez, nos convencemos de que es sabio quedarnos donde estamos, incluso si estamos mal. Gier insiste en que la zona errónea del conformismo es una de las más tóxicas, porque suele venir acompañada de justificaciones aparentemente lógicas. La edad, las responsabilidades, el deber,
la opinión ajena. Sin embargo, detrás de cada una de esas excusas hay una oportunidad de expansión desperdiciada. Y lo que se presenta como comodidad a menudo es solo resignación. El autor plantea una verdad contundente. Vivir plenamente implica aceptar la incomodidad del crecimiento. Significa equivocarse, empezar de nuevo, exponerse. No se trata de vivir al borde del abismo, pero sí de reconocer que todo lo que da sentido a la vida, el amor, el aprendizaje, la pasión, la autenticidad, requiere atravesar zonas de incertidumbre. Y que la seguridad absoluta, además de imposible, es profundamente estéril. Una vida sin riesgos es una vida sin sabor. Cuando evitamos lo desconocido por miedo al error, renunciamos a todo lo que nos hace sentir vivos. Y cuando decidimos conformarnos con menos de lo que deseamos, entramos en una especie de muerte emocional progresiva. El cuerpo sigue, pero el alma se apaga. Para salir de esta zona errónea, Gier propone un cambio profundo en la manera de entender la vida. No como una búsqueda de certezas, sino como un proceso dinámico en el que lo único constante es el cambio. Cuanto más flexibles somos, menos nos afecta la incertidumbre. Y cuanto más conectados estamos con nuestros valores y deseos, menos necesidad tenemos de garantías externas. El primer paso es reconocer las áreas en las que nos hemos conformado. Tal vez una relación que ya no aporta, un trabajo que no nos inspira, una rutina que nos adormece. El segundo paso es preguntarnos: ¿qué haría si no tuviera miedo? Y el tercero, actuar. No de forma impulsiva, pero sí con decisión. Porque el movimiento, incluso el más pequeño, es el antídoto contra el estancamiento. También es importante revisar qué significa para nosotros fracasar. Gier nos acuerda que el verdadero fracaso no está en intentar y no lograrlo, sino en no intentarlo nunca. El crecimiento humano no sigue líneas rectas. Aprendemos a través de la experiencia, y cada error contiene una semilla de sabiduría si lo vemos con ojos nuevos. El conformismo muere cuando recuperamos la curiosidad. Y la necesidad de seguridad se diluye cuando confiamos más en nuestra capacidad de adaptarnos que en las circunstancias externas. En ese nuevo paradigma, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno fértil para la reinvención. Salir de esta zona errónea no es abandonar toda estructura, sino liberarse del miedo que nos impide avanzar. Es decirle sí a la vida, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Porque las respuestas más importantes solo aparecen cuando estamos en movimiento. A medida que uno atraviesa las capas de condicionamientos, hábitos mentales y zonas erróneas que Wendaer ha desnudado a lo largo de esta obra, se hace evidente que el mayor enemigo de la plenitud no es el mundo exterior, ni las circunstancias, ni siquiera el dolor del pasado. El mayor enemigo, o mejor dicho, el mayor desafío, es la mente sin cuestionar. Esa que actúa en piloto automático, que repite creencias heredadas, que se deja gobernar por emociones inconscientes y que confunde comodidad con felicidad. Pero lo más poderoso del mensaje de Gier es que no somos víctimas de esa mente. Somos sus creadores. Y como tal, podemos transformarla. No se trata de una promesa abstracta, sino de una responsabilidad palpable. Si queremos una vida distinta, debemos pensar y sentir de un modo distinto. Cada zona errónea que hemos explorado, la culpa, la preocupación, el conformismo, la dependencia, el apego al pasado, el miedo al juicio, es una construcción mental y como tal, puede ser desmontada. Este despertar no ocurre de golpe, ni exige perfección. Es un proceso. Comienza con observación. Vernos a nosotros mismos con ojos nuevos, sin juicio, pero con firmeza. Observar cuando nos dejamos arrastrar por el miedo. Observar cómo justificamos la inacción. Observar cuántas veces actuamos para agradar, para no incomodar, para no ser rechazados. Y luego viene la elección. Una y otra vez. Elegir con conciencia. Pensar por uno mismo.
Actuar con autenticidad. Decir no sin culpa. Atreverse a desear más. Abrazar el riesgo. Soltar el pasado. Celebrar el presente. Amar sin depender. Estar solo sin sentirse vacío. Vivir desde el propósito, no desde la obligación. Wayne Dyer no nos ofrece recetas mágicas ni promesas idealizadas. Nos habla como quien ha recorrido el camino de la transformación interna y sabe que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que nos relacionamos con él. Y eso implica deshacernos de todo aquello que no nos pertenece realmente. Las creencias impuestas, los miedos heredados, los deberías que nos aplastan, las máscaras que usamos para encajar. El resultado de este proceso no es un estado permanente de felicidad irreal. Es algo más profundo. Una sensación de integridad. De saber que estamos viviendo alineados con lo que somos. De experimentar el presente con claridad. De reconocer el valor de cada emoción, incluso las incómodas, porque ya no nos gobiernan. De no necesitar aprobación externa para sentirnos válidos. De dejar de esperar a que las condiciones sean perfectas para empezar a vivir. Esa es, en última instancia, la libertad que propone este libro. Una libertad interna, sin adornos, sin garantías, pero auténtica. La libertad de elegir nuestros pensamientos, de moldear nuestras emociones, de construir nuestra experiencia de vida como una obra de arte inacabada, siempre abierta a nuevos trazos, nuevos colores, nuevas formas de ser. Al cerrar estas páginas, la invitación de Dyer es clara. Deja de vivir en modo reactivo. Sé el arquitecto consciente de tu existencia. No eres tus errores, ni tu pasado, ni la imagen que otros tienen de ti. Eres lo que eliges ser hoy, con cada decisión, cada pensamiento, cada acto de valentía. Y así, en este despertar silencioso, ocurre el verdadero milagro. Te descubres libre. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.